Pero bueno, hoy la verdad que venimos de unos 15 días. Acá viene un vasito de agua. Ah, muy bien, agua tibiecita, gracias. Venimos de unos 15 días, la verdad, con mucha gente enferma. Ahí lo tenemos también a César, que nos hizo recordar el uso del barbijo. Sí, que hacía tanto que no lo veía en las personas, ni siquiera ya ahora para los consultorios se nos pide. Acá Analia, que está con dolor de muela. Anabela, que la tenemos en cama. Ñeca, que volvió a estar otra vez con recaída. Cecilia, Alejandro, que están saliendo también de la gripe. Y no sé, sigan diciendo nombres y casi estamos todos medio. Nosotros venimos también más o menos. Los chicos que se fueron de Uruguay estaban mal. Los chicos, los más chiquititos, fueron al hospital. A uno le había dado alergia, sapullida. Así que creo que es un tiempo de mucha enfermedad. Debemos estar muy. Y la mamá de Maru, que también está otra vez, que recayó también con gripe. Así que el que esté bien sanito hoy, agradezca a Dios, ¿sí? Y cuídese mucho, porque hay mucho dando vueltas, ¿sí? Y mucho que también puede estar, y también, ¿cómo se llama? Mucho que nos puede estar pasando también por la abuela, que se nos cayó en la semanita, ¿sí? Que se nos golpeó por ahí un poco las costillas, así que estemos orando por ella también, y por toda la familia de la iglesia, ¿no? Por aquellos que están enfermos, por aquellos que están desanimados, por aquellos que están todavía apartados en las cosas del Señor, por aquellos que el corazón todavía no se ha encendido por las cosas del Señor, ¿no? A veces nos olvidamos de que el cristianismo, hoy veíamos en el devocional, es estar ocupado en las cosas del Señor. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras actividades extras, tenemos las cosas que nos pasan durante toda la semana, pero uno no debe olvidarse que todavía el objetivo principal por el cual el Señor nos salvó cada uno de nosotros es para que compartamos el mensaje a otros. Y cuando no estamos haciendo esa tarea, lamentablemente nos vamos enfriando de a poco. De a poco vamos sintiendo que se hace rutina, entonces llegan los domingos y estás en la lucha como todos, de levantarte o no levantarte, de venir o no venir, de participar en una actividad o no participar, de ser comprometido o no comprometido con las cosas, y te vas enfriando, y cuando menos te das cuenta te encontrás que sos un lisiado espiritual, que tenés la salvación, que aceptaste en algún momento la salvación de Cristo, pero no la estás viviendo a pleno. Y eso te transforma en una persona con un montón de potencial parado. Es como si una vuelta lo veía graficado en una película, ¿no? De estas famosas de Rápido y Furioso. Un tipo tenía una Ferrari con no sé cuántos caballos de fuerza, creo que el doble de una camioneta que tiene normalmente, ponele 400 caballos de fuerza. ¿Dónde tenía el vehículo? Lo tenía encerrado en una pieza, lo tenía guardado en ese lugar. Y el mismo que maneja auto dice, esto es desperdiciar el potencial que tiene este vehículo para tenerlo encerrado. Y a veces nosotros somos así, como cristianos, tenemos su potencial adentro, la obra de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, y está encerrado en ese lugar, y no está siendo utilizado todo el poder que el Señor puso en nosotros. Por eso cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, para que conozcamos el poder que así que operó en Cristo, que lo resucitó Cristo, también opera en nosotros. En la persona que cada uno de está acá, si hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Dios nos llama a que seamos luz, que seamos sal, que estemos enfocados, que a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestro objetivo siga siendo claro, levantar una iglesia en este lugar. Tenemos la capacidad de tener un terreno, ya lo tenemos la capacidad de construir, hay dinero que el Señor está levantando las ofrendas, hay personas que están escuchando el Evangelio, pero el edificio no va a ser la iglesia. La iglesia va a ser cada uno de nosotros y la oportunidad que tengamos de compartirles a otros. Entonces, es importante que volvamos a replantearnos nuestra tarea. Estamos en el mes de la bisagra, como podemos decir. El mes que nos proyecta ahora hacia fin de año, de acá a diciembre. ¿Y cómo quiere Dios encontrarme de acá a diciembre a mí? Tal vez uno puede estar pensando, y quiero terminar mi carrera. Otro puede decir, bueno, por lo menos quiero seguir teniendo laburo y no perderlo. Otro puede decir, ojalá que pueda ganar mi cónyuge que esté hoy aquí en este lugar. Otro puede decir, al final puedo solucionar los conflictos que tengo con mis hermanos, con mis parientes, con personas que son allegadas a mí. No sé cuál es tu objetivo, pero detrás de todo eso hay uno solo que es el principal. Y por el cual nosotros vamos a tener que dar cuenta. Es qué hicimos con la obra de Cristo mientras estuvimos aquí en la tierra. Entonces te animo a que te proyectes esta segunda mitad del año con una visión de decir, Señor, quiero estar ocupado, quiero estar sirviéndote, quiero no estar pinchado, quiero estar con ese fervor, esas ganas, ese primer amor que una vez en algún momento tuvimos cuando aceptamos a Cristo y decimos, le quiero compartir el mensaje a esta persona,
quiero ser parte de la obra del Señor, quiero servirlo, quiero estar ahí. Es bueno que estemos juntos, pero es bueno que estemos juntos y sirviendo al Señor. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de San Juan. Vamos a continuar con los milagros, ¿sí? Esta semana hubo cambios ahí en el medio. Por un lado, aprovechamos las visitas de nuestros hermanos uruguayos que tomaron la palabra acompañándonos en este tiempo. Sé que también lo estuvieron haciendo ahí en Cipolletti. Y hoy volvemos a cambiar la lista, ¿sí? Es algo recurrente en nosotros. Es como que no podemos respetar la lista que hacemos. Hoy volvimos a cambiar la lista. Hoy le tocaba a nuestro hermano César, pero ayer cuando hablaba con él me dice, estoy Patriqui. Le dije, bueno, si estás Patriqui, yo tampoco no estoy mejor, le digo, pero te voy a suplir, le digo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de San Juan. Hoy nos toca en el capítulo 5, el milagro del paralítico de Betesda, ¿sí? Y hoy es interesante que la palabra Betesda, el otro día hablaba con Cristian, ¿no? Y Cristian me decía, estamos pensando en un nombre para la iglesia. Y le digo, por lo general las iglesias evangélicas se llaman iglesias cristianas evangélicas, no tienen muchos nombres, pero algo que nos identifique no tenemos. Qué sé yo, uno entra a cada villa y encuentra la iglesia bautista y se llama el refugio. Es como que para ellos el objetivo o su identidad como iglesia es acoger a las personas que van llegando, sean cristianas o no, no sé, después eso lo verán ellos cuando están adentro. Y me gustó lo que significaba el término Betesda, porque el término Betesda, hay varias acepciones, pero hay dos que son las que más me gustó, que era o casa de misericordia o lugar de bendición. Y es, ¿cómo se llama? Es algo raro que tenga este nombre, porque justamente Betesda es un lugar donde había enfermos. Entonces, ¿cómo puede ser que el nombre de casa de bendición esté asociado con la enfermedad de las personas, con la dolencia de las personas, con el problema de las personas? Justo vamos a ver la vida de un paralítico. Y que justamente a eso apunta el Evangelio, ¿no? Apunta a la necesidad de las personas, a las enfermedades que van más allá de lo físico, del corazón, de la vida. Y ahí es donde el Señor quiere producir milagros. Y por eso cuando empezamos con esto, casa de Betesda o casa de misericordia, es interesante para nosotros entenderlo y para nosotros proyectarnos. Tal vez en el día de mañana, cuando veamos el edificio, sé que estemos presentes o no, o sean nuestros hijos los que levanten el edificio, o las generaciones que vengan, que estén teniendo ese lugar también, realmente pueden sentirse identificados con un lugar donde se levante el nombre de Cristo. Y dice capítulo 5, versículo del 1 al 18, vamos a tener algunas consideraciones. Dice, después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le respondió, y el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Hasta aquí nada más con la lectura. Vuelvo a decir, Casa de Misericordia. Este era un lugar que no era un lugar de aguas cristalinas, así como Villa La Angostura. Uno va a un lago de acá y se encuentra con que el agua es transparente. Algo que le llamaba mucho la atención a estos chicos que vinieron de Uruguay, que era, no podían entender la calidad, ese color transparente azul del agua que tenía acá, la pureza del agua. Cuando uno va a Misiones se va a encontrar que el agua, justamente cuando llueve, ¿sí? El agua es color colorada, ¿sí? No es un agua, parece un agua de esas benditas, ¿viste? Porque vos te metés ahí y salís todo así de otro color. Pero es el agua que justamente representa ese lugar por la tierra, por lo colorado que era. En Córdoba, si vos vas, no vas a encontrar ni aguas transparentes, bueno, salvo en algún lugar en Villa General Belgrano, pero el resto de los lugares vas a encontrar agua de color media verdosa, ¿sí? Y no significa que esté podrida, sino porque justamente por el lugar donde está tiene ese tipo de color el agua. Tampoco es una playa paradisíaca, ¿sí? No es que está hablando de ese tipo de agua. Pero el lugar donde estamos nosotros acá, ¿sí? El estanque que está hablando acá, el lugar donde estaban acá, no era un lugar de agua transparente. Era un lugar que también la gente llevaba a sus animales a brevar. Jorge nos hablaba de las ovejas, de los animales que tienen que ver, que no se les escapen, que no pase nada. Bueno, acá dice en el versículo 2, y Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. O sea que en ese lugar, en la entrada de Jerusalén, había un lugar para brevar. O sea que no era tampoco un agua que estaba 100% limpia, era un agua que posiblemente estuviera contaminada, porque los animales estaban ahí, y ahí estaba la gente también, los que estaban enfermos, dice los que estaban cojos, los que estaban paralíticos, y un montón de gente que estaba enferma yacía en ese lugar. En ese lugar donde tal vez uno puede pensar y decir, no es un lugar donde yo iría. Por lo general los hospitales no vamos a pasear. Cuando uno entra a un hospital va porque hay una necesidad, hay un pariente, hay un ser querido, hay un amigo que necesita un apoyo, o hay alguien que está en un estado crítico por la cual vamos, pero por lo general no entramos en los hospitales. A mucha gente le produce repulsión entrar a un lugar donde mucha gente está enferma y convaleciente. Y el Señor Jesús dice que acá iba para una fiesta. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, dice, y subió a Jerusalén. Y había en Jerusalén, dice, una puerta, y se encuentra en el versículo 5, dice, que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado. Mi pregunta es, ¿qué hacía Jesús ahí? Él estaba camino a la fiesta. Posiblemente, dicen los escritores acá, para aquellos que estudiamos fiesta, no sé si lo anotaron ahí, pero está en rojo, dice que posiblemente haya sido una de las Pascuas, una de las fiestas por las cuales había ido el Señor Jesús. Iban a conmemorar una celebración, iban a celebrar que Jesucristo, o la obra de Dios, lo había libertado del pueblo de Egipto. Iban a una fiesta. ¿Cómo puede ser que camino a una fiesta terminó en un lugar como Betesda? ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús, yendo con sus discípulos a poder encontrarse con otros, a celebrar esta fiesta, se encuentra en un lugar así? ¿Y saben qué? Hay algo que siempre me llama la atención, y creo que a nosotros debería llamarnos la atención, es que el Señor Jesús siempre estaba enfocado en las personas. Vos podés ir a trabajar, pero tenés que enfocarte en el propósito de Dios. Vos sabés que ahí en el lugar donde estás trabajando tenés que hablar de Cristo. Vos podés ir a la escuela a hacer tus estudios, y sabés que en ese lugar también tenés que hablar de Jesucristo. Tenés que estar enfocado en la obra de Cristo, a pesar de que vayas con otra intención a ese lugar. A un comercio, a una persona. El otro día nos hablaba este hombre que venía y dice, ¿cuántas veces estamos en el súper haciendo una cola y ni siquiera hablamos con la persona que está ni adelante ni atrás de nosotros? Porque a veces estamos apurados. Queremos ver la hora que el que está en la caja nos atienda una vez, así me voy y sigo haciendo mis cosas. Pero ahí hay una necesidad, la persona que está delante tuyo, la que está atrás, la persona que puede estar pasando por frente en ese momento, que también necesita escuchar que el mensaje es real, escuchar que el evangelio es real. El Señor Jesús no se olvidaba de su propósito. Justamente en Juan, que estamos hablando de milagros, en el capítulo 2, no sé si ustedes se acuerdan, que lo vimos la otra vez, las bodas de Caná, el Señor estaba en una fiesta. Estaba en medio de una fiesta, se acabó el vino y Él hizo un milagro en medio de ese lugar. Y estaba pensando en qué, en el testimonio de la gente, en el testimonio de aquel lugar. No, ese fue el principio de sus señales. Para que la gente comenzara a ver que es justamente aquel que era el que les había prometido Dios que iba a venir. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Entonces, vos vivís una vida, sos docente, sos trabajador, sos empleado, sos estudiante, sos una persona que te maneja solo. No tenés que olvidarte de tu propósito. No tenés que olvidarte de tu tarea.
No tenés que olvidarte que la necesidad es grande. Cuando uno se pone a fijarse a su alrededor, se va a encontrar que hay muchas personas que son paralíticas emocionalmente. No pueden avanzar en sus relaciones. Te vas a encontrar personas que son ciegas, que no pueden ver más allá de los problemas que tienen. Te vas a encontrar con las mismas personas que estaban acá desesperanzadas. Este hombre que estaba acá, a la cual el Señor Jesús se acerca, dice acá, una de las primeras cosas que yo anoté, el conocimiento que Dios tenía de esta persona. Había muchas personas que estaban allí enfermas. Había muchas personas que estaban convalecientes sin esperanza. Pero el Señor Jesús, se acercó solo a una. No dice si alguien le contó. No dice si mientras iban caminando los discípulos tenían una lista y decían, mira, este hace 20 años que está. Este hace 30 que está acá. Este hace 2 que está acá. Este llegó ayer. No hay una lista de quiénes estaban allí, cuánto tiempo estaban. Lo único es que el Señor Jesús se acercó justamente cuando vio a este hombre. 38 años. La otra vez habíamos visto a la mujer que fue sanada de flujo de sangre. ¿Se acuerdan cuántos años tenía? ¿Cuántos años venía sufriendo? 12 años. Este estaba 38 años postrado, desesperanzado. Y me gusta la frase cuando usa ahí en el versículo 6, y cuando Jesús lo vio, supo que llevaba ya mucho tiempo acá. ¿Sabes que la palabra ahí, supo en el original, tiene que ver con la palabra de conocimiento? ¿Sí? Aquí la palabra que se utiliza en el original, que es ginosco, que tiene que ver un conocimiento perfecto y acabado de la situación. O sea, Dios cuando lo vio, Él ya sabía que esa era la persona que debía estar allí en ese momento justo para poder llegar con su bendición a esa persona. Conocimiento perfecto, conocimiento acabado, las cosas que para nosotros no conocemos, el Señor las sabe. Y fíjate que yo te puedo decir cuántas cosas el Señor puede conocer de las situaciones complejas de las personas. Yo noté acá algunas. A lo mejor alguna persona hoy en esta mañana tiene situaciones complejas con respecto a sus familiares. Con hijos apartados, hijos que no quieren saber nada del Evangelio, con cónyuges anoté, tal vez con personas que todavía están al lado tuyo y no se mueven, como a veces decimos, ni para atrás ni para adelante, o otra vez tu propio cónyuge es inconverso, puede ser él o ella. Puede ser también que sufras con abusos que hayas tenido en algún momento de tu vida. Uno no se pone a pensar en estas cosas hasta que realmente se da cuenta de que la situación y la herida en el corazón está. Puede ser también que tengas situaciones complejas con tus amistades, heridas, la falta de perdón, el orgullo. Porque todas esas cosas, aunque no se ven hacia afuera, o aunque a veces hay una relación tirante con alguna persona, las heridas van por dentro. Son las cosas que no se pueden sanar con una mano, no se pueden sanar con una venda, no se pueden sanar porque le pongas el mejor anticonceptivo para que pueda limpiar, antiséptico para que lo pueda limpiar. Son las heridas que solamente el Señor puede sanar, que están en el interior. Pueden ser situaciones, puede ser acá también, laborales o económicas. El desafío de un trabajo nuevo, la falta de trabajo, las deudas. ¿Cuántas veces, el otro día hablaba con una persona que en este tiempo cuando pasó todo esto de la pandemia y las demás cosas, deuda tras deuda, adquiriendo una deuda para pagar una deuda, otra deuda para pagar la deuda de la deuda y otra deuda para pagar la deuda de la deuda. Y uno se pone a pensar, pero hay gente que a veces no se da cuenta cómo se va metiendo en el sistema financiero y te va cautivando, y cuando menos te das cuenta, todo lo que tenés, lo tenés empeñado. El saber utilizar el dinero. Puede ser también una mala administración, una administración defectuosa. Puede ser situaciones complejas con la salud, con lo físico. Personas que tal vez tengan que asimilar enfermedades que no se puedan curar. Cuando llegamos acá a Villa, el primer año 2006, 2007, siempre terminaba con dolor de cabeza cuando terminaba la clase. No sé si eran los chicos, pero terminaba con dolor de cabeza.
Y no sabía por qué, y vivía con las pastillas, ¿no? El ibuprofeno y todas las demás cosas. Y uno de mis compañeros dice, ¿y no tendrás problemas que necesitas lentes? Y yo digo, no puede ser que necesite lentes, tengo 26 años, 27, tampoco soy tan viejo. Bueno, empecé a usar lentes ese año. Y me dice, esto, bueno, voy a ver el famoso Nakache. Todos se deben acordar por ahí del famoso Nakache, que era un oculista, digamos, bien heavy, sí, bien pesado, como que no te trataba bien con los ojos. Y él agarró, me preguntó en la entrevista, y me dice, bueno, contame de tus viejos, cómo es, un poco la historia de ¿cómo se llama? De la medicina, a ver si había una enfermedad congénita. Y le digo, mi papá tenía glaucoma, y abrí los ojos así. ¿Tu papá tenía glaucoma? Entonces vos también lo tenés. No, no puede ser. Sí, vamos a hacer un estudio. Me mandó a Buenos Aires. Voy a Buenos Aires y en ese viaje que fui en colectivo, porque me lo cubrió la obra social, iba hablando en el viaje que no quería tener glaucoma, le decía el señor. No quiero tener glaucoma. Porque es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que no tiene solución. Y llegando allá me hace el estudio que duró media hora. Tuve que quedarme hasta el otro día para volver a tomar el colectivo de vuelta. Venía pensando en el colectivo y ahora. Y ahora. Claro, lo había visto en mi papá que perdió la vista, que quedó con 70% de un ojo, 30% de otro. Y dije, ahí voy yo también. De cabeza, al mismo lugar. Y llegando acá el doctor me dice, lo tenés en un solo de los dos ojos, en uno solo lo tenés, pero vamos a medicar los dos por prevención, y esto es para toda tu vida, dice. Siempre vas a tener que estar usando gotas a la mañana y a la tarde. Por eso siempre a la mañana, 8 o 9 de la mañana me pongo las gotas, y a las 8 o 9 de la noche me pongo otra vez las gotas, para que hacer que la presión del ojo no sea tan fuerte sobre el nervio, que con la presión del ojo se va matando y dificulta la visión. No tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Pero me costó aceptarla al principio. Tal vez no sea un glaucoma, sea un otro tipo de enfermedad. Aquellos que toman pastillas a la mañana, porque tienen tiroides, cosa que todavía no se puede curar. O tal vez tenga otro tipo de enfermedad, que no se pueden curar, pero te toca asimilarla. A veces mi viejo cuando le operaron y no podía mirar y él decía, la verdad que no quisiera vivir más, quisiera que el Señor me llevara. Todo ese tiempo que estuvimos hablando le costó aceptarlo hasta que el momento que aceptó, cuando la aceptó su vida cambió. Y empezó otra vez, aunque no veía, salir a repartir folletos, que eso le encantaba. Él iba saliendo a la calle y iba con un fajo de folletos así, iba dándole a todo el mundo. Él le daba folletos a todo el mundo. Era su pasión, su movilidad, no sé, no veía un pomo, porque no veía un pomo. A veces me decía cuando llegaba, casi me pasó un auto por acá. ¿Cómo que te pasó un auto por acá? Es que no lo ves. Pero él salía y repartía folletos. Pero a veces tenemos que vivir con situaciones complejas que pueden ser o enfermedades, o situaciones económicas, o cosas que no podemos entender. También puse situaciones complejas en cuanto a lo emocional. A veces la falta de perdón. Muchas veces hablamos de que debemos aprender a perdonar a las personas. Pero ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros perdonar? Muchas veces escuchamos un conflicto entre dos personas y lo primero que decimos, el Señor dijo que tenían que perdonarse unos a otros como Él nos perdonó. Pero cuando te toca a vos, no das el perdón tan fácil. Y pedís cosas que pasen antes, que la otra persona venga, que él sea el que venga acá, me pida perdón primero, que se humille delante de mí, y ahí voy a ver si yo le pido perdón, o le doy el perdón. Y no funciona muchas veces así. A veces hay personas que emocionalmente viven tristes. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 9 dice que a veces Dios utiliza la tristeza para producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Es el espíritu que se contrista en nosotros por no obedecer lo que el Señor me está pidiendo. Y puede ser que esa situación emocional la esté viviendo, porque no quiero perdonar a la otra persona, porque no quiero largar lo que me está atando a ese tipo de cosas y no estoy dispuesto a renunciar. Entonces, cuando uno se pone a mirar todo el bagaje del ser humano, puede decir, ¿cómo puede ser que el Señor pueda solucionar todas las áreas de la vida del ser humano?
su parte emocional, su parte física, su parte mental. Todo lo puede solucionar el Señor, porque Él conoce lo que estás pasando. Si hay algo que debemos entender de parte del Señor, que Él conoce todo lo bueno que podemos ser. Como cuando Dios miró a Gedeón y le dijo, ve con tu fuerza a librar al pueblo. Y dice, pero con mi fuerza voy ahí, si el Señor estuviera con nosotros estaríamos mejor. Sí, con tu fuerza, todo lo bueno que podemos hacer. Pero también todo lo malo que debemos cambiar y que Él también lo sabe. Y que vos y yo también lo sabemos. Porque cuando lo lleva a Gedeón a que vaya a pelear, lo primero que le dice que es, anda a la casa de tu padre, quita el altar que está ahí, derribalo, el de Baal y el de Acera, edifica altar a Dios y adora a Dios. O sea, no podemos entrar al servicio si primero no estoy arrepentido de mis pecados. No puedo entrar a tener una relación con el Señor si primero no saco lo que estorba. Entonces el Señor lo estaba diciendo a Gedeón, anda a la batalla, pero primero anda a la casa de tu padre, empezá por tu casa. Empezá por vos mismo y quita todo lo que molesta. Quita todo lo que está ahí, los altares de los dioses. De esa manera obra el Señor. Empezando a restaurar la vida de las personas. Dice algo más acá, versículo 6, cuando él dice, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y sabés que la traducción en otra de las versiones, no la traducción original, en otras versiones dice, ¿te gustaría recuperar la salud? Quiere decir que este hombre en un momento estuvo sano. Estuvo sano. ¿Cuál sería la enfermedad? Bueno, ahí poniéndome a buscar un poco, porque mucho de esto no entiendo, no soy médico, no soy doctor, pero el libro que estamos leyendo y que estamos siguiendo los domingos, lo dice una persona que es médica y que lo pone su visión en cuanto a la parte de la medicina. Y dice que puede ser que haya tenido este hombre poliomielitis, que es una enfermedad que justamente ataca a la médula, a la parte de la médula, y empieza a atrofiar los músculos. Vos imagínate que una persona que está en silla de ruedas, sea el tiempo que sea, ¿sí? Por lo general, toda esta parte la tiene desarrollada, fornida, con músculo, porque es la que se mueve por la silla de ruedas, lo que sea, pero de aquí para abajo vos le ves unas piernitas que son así. Y vos decís, ¿cómo puede ser? La falta de movimiento del cuerpo. La falta del movimiento de todo su cuerpo para que su cuerpo esté justamente tonificado, porque va, camina, se mueve, va para un lado, hace unas cosas, trabaja, se mueve en su casa, limpia las cosas. Este es un hombre que 38 años estaba así. Estaba con este conflicto, esta situación, que muchos dicen que como siempre la poliomielitis existió, pero no era una enfermedad que se curaba. No era una enfermedad que estaba con la cura como ahora, que ahora existe una vacuna para la poliomielitis. Estudiando un poquito, en el año 40, en el año 30, en Estados Unidos hubo un brote de poliomielitis de 52.000 personas que se infectaron. Porque se transmite a través de la saliva, a través del excremento, a través del contacto con la otra persona. Y muchas personas en ese tiempo, casi 12.000, dicen, murieron por cuestiones directas por la poliomielitis, y el resto terminó con alguna dificultad, ya sea que no podía mover algún miembro, ya sea que no podía mover las extremidades. Este hombre estaba sin poder mover sus piernas. Y el Señor se dirige solo a él. Y le dice, ¿querés ser sano? ¿Querés estar sano como estaba antes? Y a mí lo que me impacta es lo que va a decir el versículo 7. Presten atención a lo que dice. El Señor dice, muchos de los otros que le dijo, ¿quieres recibir la vista? Sí. El ciego que estaba al costado, ¿qué hacía? Gritaba, y ¿qué decía? Sí, quiero ser, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaban porque querían recibir la vista. Este hombre no dice que quiere recibir la vista. Escuché lo que dice acá. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre? Siempre me falta algo. Siempre me falta algo para llegar a ese lugar. Siempre me falta algo para poder estar, una sensación de desesperanza, de saber que no había solución para él.
Primero porque él como persona no podía llegar a ese lugar donde se removía el agua. Pero segundo, dice, no tengo ni siquiera un amigo, alguien que me acompañe y me diga, yo te llevo, yo te ayudo. Hay una gran diferencia en sentirse solo y estar solo. Este hombre estaba completamente solo. Y su mensaje era desesperanzador, no tengo quien me ayude. No puedo llegar a ese lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? ¿Cuántas veces queremos empezar un año y decir, Señor, te quiero hacer todas las cosas, servir? Llega el primer mes y ya estamos así, en cuenta regresiva. ¿Cuántas veces hemos querido empezar una relación con el Señor de servicio, de compromiso, de caminar con el Señor y llegan los 2 meses y renuncio, no puedo más? O que se haga cargo otro, que siga otro. A veces nos sentimos de la misma manera porque no podemos por nuestros propios medios poder hacer las cosas que el Señor nos pide. Pero la respuesta está allí en el versículo 8. Porque Jesús escucha su voz, pero le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y saben qué? Aquí es donde entra la otra parte del Señor. La parte de que cuando Él dice las cosas, es el momento que nosotros debemos actuar. Génesis capítulo 1, siempre encontramos que dijo Dios, ¿qué cosa? Que se separen las aguas de las aguas y se separaron los cielos y la tierra. Después dice, dijo Dios que haya luz y haya lumbrera en la noche y aparece el sol y aparece la luna. Y dijo Dios, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Solo en el libro de Génesis, que cada vez que Dios dice algo, se tiene que cumplir su palabra. Y cuando el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, era porque era el momento que tenía que actuar. No siempre actuamos cuando el Señor nos dice, levántate. Solo cuando tenemos esa necesidad de desesperanza es cuando realmente obedecemos a la voz de Dios. Pero por lo general no lo hacemos así. Siempre esperamos para obedecer. Siempre postergamos para hacer. Y qué anecdótico, porque cuando nosotros oramos y el Padre, cuando el Señor le enseñó a su discípulo ora, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En un momento dice, hágase tu voluntad, ¿cómo? En la tierra, ¿cómo? Se hace en los cielos. En los cielos, Dios dice, se tiene que hacer esto y se hace. En la tierra, Él sigue diciendo, se tiene que hacer esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que obrar. Quiero mostrarte un videíto que lo tengo ahí, Hanna. A ver si podemos ver un videíto. Es muy conocido. Tal vez ustedes ya lo hayan visto en otra oportunidad. A ver si podemos cerrar. Este vamos a cerrar. Este también vamos a cerrar. Sí. Y ahora. Deme un segundito. Porque no se puso en la pantalla. Otra vez. Sí, era. A ver, denme un segundito que no me acuerdo qué F había que apretar acá. Dijo F10. F10 fondo de pantalla. O pantalla negra. Ahí está. No. No están ahí. Duplicado. Seguro que lo han visto. Ah. Esta es la atención a los que corren.
this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here in the field house. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her Entienda puede ir traduciendo si quiere. but ended up taking fourth overall. That's Fondor moving into the lead, the sophomore from Penn State. Gordon been running second. Gordon last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she just coming about Fondor now in the home stretch, trying to get the bell out. Whoa, Gordon falling down, gets up quickly, but that's going to cost him. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though. So Final vuelta final. And Gordon is flying down the backstretch. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. She's got fun. This is a gutsy effort by Gordon. She's looking good. Gordon is coming down the stretch. Gordon is coming out strong. Gordon, you're all the way. Unbelievable. That is amazing. To fall in at 600. I mean, this is basically a sprint. This is an extended 400 basically. It's a ¿Ves? jump Esa ball. chica me She's fijó. going to get up and win. That is unbelievable. Just clipped her heel and she went down just before the bell lap. Bueno, esa es la parte que no entiendo que dice. No la traduzco. To avoid a collision. Ponele stop, Han. And she is powering down this home Ana, stretch. Just ponele stop. everything. Me dije a mí misma que no había terminado. Algo de eso decía. Pero si ustedes se ponen a fijar, el objetivo de esta corredora fue solamente enfocarse en la meta. A veces nosotros caemos en nuestro diario caminar con el Señor, quedamos en el suelo y no nos levantamos. Y el objetivo de esto es que vos te puedas levantar una vez más. Tomaste una mala decisión, tomaste una mala dirección en tu vida, no hiciste las cosas como Dios estaba esperando que le hicieras. Y a veces caemos así, nos damos un golpe, y feo golpe nos damos. Pero el Señor nos vuelve a decir, levántate una vez más. Él es el que viene justamente a ayudarnos a nosotros que volvamos a caminar y volvamos a correr. La carrera es seguir. Tal vez te caíste una vez por una decisión, tal vez tomaste una mala decisión en tu vida, en tu pasado. Hoy en el presente tomaste una mala decisión y estás pagando las consecuencias. Eso no significa que no sigas corriendo. Eso no significa que sigas en el piso. Sino al contrario, levantarse, que todavía se puede seguir con el Señor. Hasta que el Señor no toque la trompeta y nos llame a estar a su presencia, la carrera todavía sigue acá en la tierra. Y sigue para que vos y yo podamos realmente levantarnos y poder decir, Señor, aquí estamos para servirte y hacer tu voluntad. Este hombre justamente quería recobrar su salud. Y termina con una parte muy preciosa, la tercera parte, que es la parte de su gratitud. Y dice allí en el versículo 14, no vamos a leer la otra parte donde habla todos los conflictos con los judíos, con los fariseos, pero dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Días atrás, él estaba postrado. Él estaba postrado, lisiado, con una vida tal vez sin futuro. Y hoy estaba, dice, ¿dónde? En el templo, adorando al Señor. Y ese es el paso que yo le puse acá, una gratitud que se manifiesta. Realmente si estamos agradecidos, al lugar donde vamos a ir es al Señor. Es agradecerle realmente que nos haya sacado de ese lugar, que haya entrado en nuestras vidas y se haya enfocado en nosotros, en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, para decirnos, levántate, seguí con tu lecho, estas cosas, los conflictos, las cosas que no vas a poder solucionar, pero yo voy a estar contigo. Y él estaba allí, adorando al Señor. Es la misma advertencia que le dan a la mujer. ¿Se acuerdan cuando la mujer que la iban a apedrear?
el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, acá la traducción de la original es, vete, pero haz las cosas de una mejor manera. Antes él podía haber estado viviendo enojado con Dios por lo que le estaba pasando. Pero hoy el Señor le dice, se puede hacer las cosas de una manera distinta. Hiciste tu vida como vos quisiste, ahora hacerla como yo te digo que la tenés que hacer. Si querés ver resultado en tu vida, ahora hacer las cosas de esta manera. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Acá yo noté 3 cosas que hizo este hombre. Primero, adoración. Estaba en el templo, no estaba en otro lado. Segunda de las cosas, gratitud. Yo no me imagino, no dice como otros que saltaron y se fueron corriendo, o los que recobraron la vista, que iban gritándole a todo el mundo que no veían y ahora veían. Él dice que estaba en el templo, allí adorando a su Señor, agradeciendo a su Señor, pero también habla de comunión. Lo que no podía hacer en su pasado, por su pecado, por las cosas que le habían pasado, lo estaba haciendo en su vida presente. ¿Cómo quiere el Señor que actuemos nosotros de aquí en adelante? Y que realmente te pares y comiences a caminar. La salvación comienza cuando creemos en Jesucristo. Él nos salva, nos ayuda a caminar y nos enfoca para adelante. Pero después, todos los días va a haber lucha. Todos los días vamos a estar en la carrera. Todos los días podemos ser propensos a caer. Pero todos los días el Señor está allí para levantarnos. ¿Saben qué? Hace tiempo atrás escuché la historia de otro corredor. No encontré el video, porque lo quería buscar, pero no lo encontré este. Y hay varios así como este. Pero decía la vida de un papá con su hijo que era corredor. Su hijo había tenido un accidente, no pudo correr más. Decidió postergar su rehabilitación y cosas para volver a correr. Su papá le insistía, corre hijo, bueno, hasta que decide inscribirse nuevamente y participar en una de las carreras estas que tenían premiaciones. Y cuando comienza, el papá estaba en la tribuna alentando a su hijo, dale hijo, vos podés, vos seguí adelante, vos podés ahora. Y comienza la carrera, claro, primera carrera, no sé cuántos metros era, pero va a dar una vuelta y se cae al piso como la chica.